Una empresa no puede crecer si su equipo interno no la deja avanzar. Somos Pretor, un equipo que piensa en el futuro de las y los empresarios, directivos y empleados. Bienvenido a Pretor Podcast. Alta rotación de personal. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Cuáles son algunas de las causas? Quédate con nosotros porque vamos a analizar en este podcast, en este episodio, estos elementos. Soy Carlos Macías, socio fundador de Pretor, consultoría en especialistas en clima laboral, y nos enfocamos en ayudar a que los grupos de trabajo, los equipos de trabajo estén más enfocados y sean más productivos, especialmente con nuestro programa de enfoque que trata de trabajo con la persona en sí y con el grupo en general. Bien, una de las cosas que hemos notado desde hace más de 2 años, especialmente en el periodo de la pandemia, es que a nivel mundial hemos tenido un fenómeno muy marcado que consiste en la constante rotación de personal, que va muy enfocada no solamente a un sector, a un grupo de trabajo, sino en general a muchos sectores. Empezamos analizando que este tema de la rotación de personal se enfatizó o se profundizó más en el 2020 con el famoso fenómeno llamado la gran renuncia. ¿Qué consiste la gran renuncia? Bueno, la gran renuncia en los Estados Unidos en el tema de la pandemia, los primeros meses por más o menos marzo del 2020 hasta octubre del 2020, países como Estados Unidos, Francia, Alemania y otras potencias empezaron a mandar a su gente a casa. Algunos perdieron el trabajo y fueron subsidiados por el gobierno. ¿Y qué es lo que pasó? Al inicio, en los primeros meses de la pandemia, cuando este fenómeno se dio, pues muchísima gente estábamos muy asustados, no sabíamos qué iba a pasar en el futuro, no sabíamos qué iba a pasar con nuestros trabajos, pero en algunos lugares, como en Estados Unidos, a las personas que habían perdido su empleo se les daba un subsidio, lo que les permitía estar tranquilos en su hogar esperando a que el tema de la pandemia pasara. Bueno, los primeros meses fueron bastante trágicos, temas como depresión, ansiedad, incertidumbre se fueron incrementando a nivel mundial, pero lo que vimos al final del 2020 es que empresas en muchas partes del mundo solicitaron a sus empleados regresar de manera presencial, y muchos de los empleados que regresaron a los pocos meses renunciaron. Y este fenómeno no solo es exclusivo de países del primer mundo, como es Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, etc., sino que en la actualidad va muy marcado también en países en vía de desarrollo, como es todo el continente latinoamericano, donde en el 2021 empezamos a ver el gran fenómeno de la gran renuncia, pero ahora marcado en esta parte del mundo. En el 2021, por ahí fue junio a agosto del 2021, más de 5 millones de personas en los Estados Unidos presentaron su renuncia en un solo mes. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? En el tema que les estoy diciendo, cuando muchas personas estuvieron en su casa, que al inicio era muy estresante, tuvieron primero que nada la posibilidad de valorar calidad de vida. Calidad de vida. Se dieron cuenta que desde su hogar podrían trabajar, no tenían que trasladarse, no tenían que perder tiempo, podían enfocarse incluso en algunos casos mejor. Hubo quien no le funcionó el home office, especialmente para aquellos que tenían niños pequeños en el hogar. Y todo esto empezó a hacer un cambio de mentalidad. Personas de 50 años para abajo empezaron a cuestionarse sobre la calidad de vida. Entonces, un primer gran elemento que vemos en el tema de la rotación de personal es el tema de que muchas personas en los últimos 2 años se han cuestionado sobre su calidad de vida, más que el dinero en muchos elementos. ¿Y qué implicó todo esto? De que algunos valoraban en qué clima laboral trabajaban, en qué condiciones lo hacían, bajo qué circunstancias, los costos, etc.
y esto llevó a tomar una decisión a muchos de ellos de cambiar incluso de carrera. Muchísimas personas en los Estados Unidos que eran policías o maestros dejaron su profesión para cambiarse a lugares donde el estrés era de manera diferente. Un segundo elemento importante es que las condiciones de ciertos trabajos han cambiado. No es lo mismo el mundo antes del 2020, después del 2020. Ya nos damos cuenta que puedes trabajar desde casa, desde que muchas empresas se desintegraron, muchas empresas pulverizaron sus puestos de trabajo o cambiaron la forma de trabajar. Entonces, en algunos de estos casos vemos que la naturaleza de los puestos de trabajo puede ser muy corta, puede ser de una duración de pocos meses, pocos años, etc. Y también dentro de la mentalidad, muchísimos empleados no se ven en unos lugares a largo plazo. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Más allá de la condición de trabajo es las condiciones, la calidad del trabajo, las condiciones en que yo desarrollo el trabajo han cambiado radicalmente. Y mucha gente ha tenido que reinventarse. Y un último elemento que es importante tomar en cuenta en este tema de la rotación de personal es la fuerza laboral, la mentalidad de la fuerza laboral. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que está moviendo? ¿Qué es lo que está realmente atrayendo a la gente a trabajar hacia un lugar o hacia otro? Uno de los elementos marcados en la nueva fuerza laboral es el sentido que le están dando a su empleo. No solamente es un lugar donde simplemente van a poner pan a la mesa, sino qué sentido le están dando a su empleo. Entonces, es muy importante analizar esto porque la rotación de personal, he dicho, algunos elementos no son ni siquiera todos, no son ni siquiera tal vez los más válidos, pero creo que sí son muy marcados en la actualidad, de que estamos dándonos cuenta que las condiciones de trabajo están cambiando. Te hago la invitación, te invito a que si estás en una ciudad grande en Latinoamérica, especialmente en México, en Guadalajara o en algunos de los lugares en los Estados Unidos, te des la vuelta y te vas a dar cuenta de cómo en lugares como fábricas, restaurantes, hoteles, etcétera, se está solicitando personal. Se está solicitando muchísimo personal. Entonces, el tema de la rotación, si tú lo estás sufriendo, no es un tema solamente de tu empresa, es un tema bastante generalizado, pero en una siguiente cápsula voy a hablar de cómo podríamos poner elementos o generar elementos para tratar de mejorar este tema de la rotación de personal, porque en lugares como Guadalajara, cuando una persona deja su empleo, las empresas en promedio tardan de 3 a 3 meses y medio en encontrar la persona que sustituye a esta persona, y además no solo se trata de contratarla, puede tardar un mes o puede tardar un poco más, sino se trata de capacitarla para que la productividad que tenía la persona que dejó su puesto de trabajo se mantenga o mejore. Entonces es un tema que afecta tanto a las personas que dejan el empleo como a los empleadores. Te agradezco muchísimo por haberme acompañado. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Pretor.mx en Instagram, en Facebook, y en Pretor Podcast en Spotify. Y quiero agradecer a nuestros amigos de Brandbean que hacen posible, agencia de marketing digital, que hacen posible que logremos llevar hasta tu hogar, hasta donde nos estás escuchando estas reflexiones. Ha estado contigo tu amigo y servidor Carlos Macías, socio fundador de Pretor, consultoría especialista en clima laboral. Hemos llegado al final de otro capítulo. Sigue nuestras redes sociales y entérate de más información útil para ti y tu empresa. Los esperamos en otro episodio de Pretor Podcast.